En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento: no matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí, y el Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 1006 de altura. Estamos también en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 25 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la vida humana. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2280 y 2281 con el tema El suicidio. Número 2280 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Es un número precioso, contundente, este 2280 que nos propone el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Y fijémonos cómo este número nos plantea una responsabilidad ante la vida. La vida la hemos recibido. A nadie se nos ha pedido permiso para venir a la vida. Es algo que precede a nuestra voluntad. La vida no es fruto de nuestra decisión. Ninguno de nosotros puede decir: decido que voy a vivir. Pero estamos en una sociedad donde se nos ha inculcado una especie de endiosamiento de la voluntad. Y hoy estamos llenos de muchos diosesitos por todas partes. Quiero, no quiero, deseo, no deseo, me apetece, no me apetece. Puros diosesitos estamos hoy rodeados. Y una primera cuestión que nosotros los cristianos católicos tenemos que hacer es enfrentarnos con una crítica fuerte ante esa concepción que nos han vendido de que el hombre es totalmente autónomo. Eso es una mentira que le han vendido al hombre moderno. No es verdad que tu voluntad tiene la última palabra. No es verdad que tu última instancia es tu voluntad. Hay cosas que están más allá de tu voluntad. Por lo tanto, bájate de la nube de creerte un Dios. Nosotros los cristianos católicos creemos que Cristo es Rey y que Cristo como Rey es juez y que es juez supremo y que ante ese juez supremo, según nuestra fe, responderemos sobre nuestros actos. Y entender esto pone las cosas en su sitio. Nuestra conciencia, que hay muchas personas que
empiezan a hablar de la conciencia como si la conciencia fuera la última instancia de su vida, pero nuestra conciencia, como mucho, podría ser la penúltima instancia. Cuando alguien dice, ¿no? Yo respondo ante mi conciencia. Sí, sí, sí. Tú respondes ante su conciencia, pero tu conciencia, ¿ante quién responde? El hecho de que el hombre vaya a ser juzgado es algo que entendiéndolo se convierte en algo básico. El que no cree en Dios, entonces tiene un problema bastante serio, porque su referencia última va a ser su conciencia, pero la contradicción en la que vive es tremenda, porque hay cosas que le han sido dadas y su conciencia ante eso no tiene respuesta, porque la vida que te ha sido dada no es fruto de tu voluntad. ¿Cómo puede ser algo la última instancia de tu vida si no ha decidido sobre el ser de las cosas? ¿Cómo va a ser algo la última instancia de tu vida si no fue tu creador? Por eso decía que el que no cree tiene un problema bastante serio. Y no vaya por el mundo así tan alegre y tan sonriente, como si no pasara absolutamente nada con su incredulidad, porque sí va a pasar. Y bastante fuerte, mi querido amigo. Dios, que es dueño y autor de la vida, ante Él sí que responderás, creas o no creas. Y nosotros seremos responsables de esa respuesta. No es que nos vamos a lavar las manos y ya. Fíjense que el Evangelio nos ofrece la parábola de los talentos. Dios repartió una serie de talentos. A uno les dio más, a otro les dio menos, pero hay un talento que nos dio a todos y es muy similar: la vida. Y nos dio esa vida para ser administradores de esa vida, no para ser los dueños. Y teniendo presente esto, el catecismo nos remite a un número que ya estudiamos hace poco, el 2258. Ese número decía: la vida humana de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Esto cuando hablábamos del aborto. Pero qué interesante traerlo en estos momentos hablando del suicidio. La vida humana ha de ser tenida como sagrada. Maltratar, dañar, matarse, también es un sacrilegio. Solo Dios es el Señor de tu vida, no tú. Y quizás con esta imagen de la parábola de los talentos nos podríamos quedar incluso un poco cortos. La parábola dice que Dios nos dio unos talentos y luego se ausentó. Pero en la vida del ser humano, este regalo gratuito que Dios nos dio de vivir, de existir, no es solamente un talento, no es solamente un talento. Dios no se va a ausentar. Dios no va a estar allá y después va a venir a pedirnos cuentas. En la vida, Dios está con nosotros continuamente sosteniéndola.
Dios que sostiene su creación, que sostiene mi vida en este momento, permanece siempre conmigo y tiene una relación especial conmigo. Si en estos momentos Dios dejara de tener esta relación conmigo, desaparecería. Pasaríamos a no ser, pasaríamos a no existir. Pero ese regalo tan hermoso que Dios nos dio, que es la vida, está sostenido y está mantenido por el Espíritu de Dios que está insuflando cada momento la vida en nosotros. Por tanto, Dios no es un ausente, es presente. Y dice el catecismo, y nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud. Por tanto, es importantísimo nosotros que en la catequesis inculquemos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que la vida es para agradecerla como un don. No dice, fíjense la palabra que usa el catecismo, obligados, obligados. Y muy en especial en esta sociedad tan secularizada en la que vivimos, que ha decidido darle la espalda a Dios. Y que en ese darle la espalda a Dios y vivir de espaldas a Dios, no sabe cómo atender la vida. No sabe cómo entender el regalo. No sabe cómo agradecer el talento. Este sentido de gratitud, este sentido de admiración ante la vida, tiene que ser algo que debemos esforzarnos en cultivar nosotros y muy especialmente en cultivar en aquellos a los cuales les damos catequesis. Porque fíjense, queridos amigos, que la sociedad en la que nosotros vivimos tiene dos tendencias. La primera es que la vida no se vive con gratitud, sino que se vive con amargura. Es una tendencia tremenda. Las personas que dicen, esta vida es un asco. Las personas que dicen, ¿para qué? ¿Para qué existo? ¿Para qué me trajeron? Esta vida es horrible. Eso se escucha tanto. Y la segunda tendencia es aquellos que están apegados a la vida, apegados totalmente. Y la muerte es algo que no queremos ni siquiera pensarlo. Hay personas que ni siquiera son capaces de pasar tranquilamente enfrente de un cementerio, de un panteón. No son capaces. Apegados a la vida totalmente. Son las dos tendencias. Y esto es una contradicción de nuestra sociedad tan grande, pero pues así vivimos. Es una mezcla muy peligrosa que puede explotar en cualquier momento. Y a veces esta explosión es por la desesperación. Y esa desesperación puede llevar al suicidio. El suicidio no deja de ser una salida y una huida de una concepción de la vida sin sentido. Y frente a esa contradicción, nosotros tenemos que partir de lo que dice este número del catecismo. Desde la gratitud por la vida. Gracias, Señor, por mi vida. Pero alguien que después de 40 años nunca ha dado gracias por su vida. Ni siquiera el día que cumple años se le ocurre este pensamiento. Es más, el pensamiento es, cumplí un año más, estoy más viejo, me voy a morir más pronto. Mi existencia es un milagro.
porque Dios no tenía necesidad de crearme. Tampoco nos ha creado por un provecho egoísta suyo. Me ha creado por amor. La razón de ser de nuestra existencia solamente se da por una decisión de amor de Dios. Por tanto, lo primero es tener esta concepción de que la vida es un don de amor y ante eso tengo que estar agradecido. Hay que decirlo con frecuencia. Gracias, Señor, por la vida. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque amanecí vivo esta mañana. Ustedes se han puesto a pensar cuántas personitas ahorita están llorando a un ser querido que no amaneció. ¿Cuántas madres llegaron a la habitación de sus hijos y los vieron muertos? ¿Cuántos esposos no amanecieron esta mañana? ¿Cuántas esposas no amanecieron esta mañana? ¿Cuántos abuelitos? Gracias, Señor, por la vida, porque estoy vivo. No vale la pena dar las cosas por supuestas porque sí. Hoy me desperté porque sí, porque tenía que ser así. Pues no, no tenía que ser así. Dios te ama tanto que te dio una nueva oportunidad en este día, pero no tenía que ser así. Gracias, Señor, por la vida. Por tanto, queridos amigos, es necesario tener una vivencia agradecida, porque de no ser así, puede ocurrir que alguien que sea creyente y viva la vida con amargura, eso es una contradicción. Tengo mucha fe, yo creo en mucho en Dios, pero tienes una vida tan amargada. Hay que poner mucho cuidado en eso. Esa actitud que a veces tenemos de ser personas poco alegres, poco confiadas ante el don de la vida, poco confiadas ante el plan de Dios y nos amargamos. Y esa amargura interna de la persona se le refleja en su rostro, un rostro amargado, poco alegre. Eso no significa carcajadas y superficialidad, no. El rostro alegre de la persona que se confía en el plan de Dios, que se refleja inmediatamente. Con frecuencia escuchamos frases como, ¿qué hago yo aquí? Especialmente en las personas mayores, ¿no? O muy especialmente cuando han vivido, por ejemplo, el fallecimiento de un hijo, de un nieto o de alguien más joven que ellos. Se les vienen esos pensamientos a la cabecita, ¿por qué Dios no me ha llevado primero a mí? Esas mamás que toda la vida tuvieron un plan para sus hijos y de repente su hijo muere. ¿Por qué no me llevaste primero a mí? Toda mi vida incluso te pedí, Señor, que no fuera yo a conocer la muerte de mis hijos, que me llevaras primero a mí, pero no fue así. Esos sufrimientos interiores tan fuertes, tan devastadores, nos invitan a renovar nuestra confianza en Dios, a creer profundamente que Dios sabe más, que Dios conduce nuestra vida. Y si eso que te sucedió en la muerte de tu hijo, en la muerte de tu nieto, en la muerte de una persona más joven que tú, Dios sabe más el por qué fue así. Y quizás en vez de preguntar, ¿qué hago yo aquí? Mejor sería preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí? Te has llevado a mi hijo, ahora ¿qué quieres de mí? Te has llevado a mi padre, ahora ¿qué quieres de mí? Te has llevado a mi madre, ahora ¿qué quieres de mí? De tal manera que el por qué
necesitamos ayudar a iluminarlo con el para qué. El por qué solo Dios lo sabe. Y no podemos jugar a ser Dios. Lo que sí tenemos es que buscar en nuestra vida la luz para entender el para qué. ¿Para qué me quedé? Se me llevó mi hijo más de la mitad de mi alma. Sí, eso es verdad. Pero todavía te queda la otra mitad para que hagas el para qué. ¿Para qué te quedaste aquí? En teoría, podemos estar de acuerdo en eso, de que es bueno hacer la voluntad de Dios, pero luego podemos entrar en conflicto con los tiempos y los modos que Dios ha escogido para eso. Hay veces no vale con decir lo que Dios quiera, hay veces no vale. También hay que decir como Dios quiera y cuando Dios quiera, pero siempre Dios por delante. Si yo no digo como Dios quiera y cuando Dios quiera, cuando hago esa expresión de que yo hago en mi vida lo que Dios quiera, eso es falso. Lo que Dios quiera está acompañado de cómo y cuándo Él quiera, porque sus caminos no son los míos. Y mi misión es descubrir cuáles son sus caminos y no estar toda mi vida regateándole a Dios el cómo y el cuándo. ¿Por qué no te lo llevaste después, no? Cuando tú quieras, yo lo quiero, porque tú sabes más. Salió mal este trabajo, salió mal este negocio, Señor, como tú quieras, porque tú sabes más. Porque uno de nuestros problemas grandes es que pretendemos diseñar la voluntad de Dios. Y eso no puede ser, porque Dios sabe más. Y en vez de pasarnos el resto de nuestra vida peleando y peleando y peleando con Dios, hay que convencernos desde la fe que Dios sabe más. Y que si lo ha hecho así, si lo ha decidido así, es porque está dentro del plan perfecto suyo. Si lo hubiera diseñado yo, sería totalmente imperfecto. A través del profeta decía Yahvé, mis caminos no son tus caminos, mis proyectos no son tus proyectos. Arrodíllate. ¿De quién te fías más? ¿De tus caminos o de los caminos de Dios? Arrodíllate, porque Dios sabe más. La prueba es que cuando miramos para atrás, vemos tantos episodios de nuestra vida que no entendíamos en ese momento y viéndolos ahora podemos reconocer cómo Dios ha sacado bienes de eso que me ha sucedido, incluso las consolaciones en los sufrimientos. Fíjense, queridos amigos, decimos todo esto en torno eh, al suicidio, porque hay actitudes previas que pueden condicionar el suicidio. Quien tiene una confianza en Dios, el tema del suicidio muchas veces está totalmente fuera de su perspectiva, fuera de sus pensamientos. Quien dice, Señor, yo me fío más en ti que en mí, me fío más en tus planes que en los míos, el tema del suicidio es lógicamente muy fuera de su pensamiento. En su horizonte no entra tal cosa como quitarse la vida. Pero estas palabras de Señor, yo me fío más en ti que en mí, yo me fío más en tus planes que en los míos, nosotros las tenemos que enseñar
a nuestros hijos, tenemos que enseñarla a las personas que nos rodean, tenemos que enseñarla a los niños, a los jóvenes en las catequesis. Aprender a cambiar los pensamientos negativos de que para qué vivo, para qué existo si todo me sale mal, por Señor, yo me fío más en ti que en mí. Esto es lo que tiene que estar rondeando en la cabeza de un joven de 15 años que quizás por alguna circunstancia en la vida se haya metido el pensamiento de yo me quiero matar, yo ya no quiero existir, yo ya no quiero estar aquí. Señor, yo me fío más en ti que en mí. Yo no soy un Dios. Y el mundo me quiere vender la idea de que soy un Dios y que yo decido hasta dónde y hasta cuándo voy a vivir. Porque detrás del suicidio existe esta especie de usurpación de la soberanía de Dios. Algo que también explicábamos cuando hablamos del tema del aborto, del tema de la eutanasia. Aquí lo volvemos a traer. El Señor pide, claro, que conduzca mi vida, que la administre, pero no soy el dueño. Él no me deja solo. Detrás de mí, Él sostiene el timón de mi vida. Yo tengo que aprender desde muy pequeño a tener la confianza en la providencia del Señor. Y esto será un aspecto básico para dar un voto de confianza a la vida. Por eso cuando alguien ha vivido la experiencia de un suicidio en un ser querido cercano, estas son las cosas que para poder entender un poquito qué fue lo que sucedió, debemos entrar a preguntarnos, a escudriñar qué fue lo que le pasó a esta personita. A lo mejor nos encontramos que todo lo que estaba sufriendo, lo que estaba padeciendo, que tuvo un inicio. Nunca tuvo una relación con la providencia divina. En definitiva, queridos amigos, este tema del suicidio inicia el catecismo con la invitación a dar gracias por la vida. Y que cuando la vida traiga episodios difíciles, duros, como los tiene evidentemente, que incluso en la oración del salve, del Dios te salve, lo llamamos valle de lágrimas, que nuestra actitud en ese valle de lágrimas no sea de amargura, porque en medio de las lágrimas hay motivos para la esperanza. Y por eso los catequistas tenemos que ser testimonios de esperanza. Por eso los señores obispos, los señores sacerdotes, tienen que ser testimonio de esperanza. Los padres de familia en sus casas tienen que ser testimonio de esperanza. Por eso este número del catecismo lo dice tan contundente. Nosotros estamos obligados a recibir la vida con gratitud. Y dice una cosa más bella todavía, a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Qué contundente esto, para su honor, para la gloria de Dios. Cuando conservamos nuestra vida, cuando la cuidamos, estamos dando gloria a Dios. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Es como reconocer ante el mundo que Dios es el autor de la vida y vivir es una manera de glorificar a Dios. Mientras Dios nos deja seguir existiendo, es una nueva ocasión para dar testimonio y glorificar a Dios.
Pero también dice que la vida nos la da y es nuestra obligación cuidarla para la salvación de nuestras almas. Me está permitiendo que sea innecesario el purgatorio en la otra vida, que cada día es una oportunidad para salvar mi alma. Dios prolonga mi vida para que salve mi alma, para darme la oportunidad. No soy yo nadie para impedir eso. ¿Recuerdan ustedes, queridos amigos, el pasaje del Evangelio donde nos habla del dueño de la viña que va a recoger el fruto, pero se encuentra que no hay? ¿Qué hace el encargado de la viña? Le pide que la deje un año más. Él la cuidará, él la regará. ¿Para qué? Para que dé fruto. Salvar nuestras almas. Qué belleza, queridos amigos, estos dos principios de recibir la vida con gratitud. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para salvar nuestra alma. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2281 que dice: el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con la sociedad familiar, nacional, humana, con las cuales estamos obligados. Es decir, el suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Por eso, después de haber puesto las bases del sentido de la vida, del dar gloria a Dios con nuestra vida, del aprovechar la oportunidad de la vida para salvar nuestra alma, en este número del catecismo que nos invitaba a confiar en la providencia de Dios, en este número 2281 el catecismo va a especificar claramente los motivos de la inmoralidad del suicidio. Primer motivo: el suicidio contradice el instinto de supervivencia natural que Dios mismo ha puesto dentro de nosotros. Dios ha preservado el don de la vida, con un instinto de supervivencia que tenemos todos dentro de nosotros. Nosotros queremos vivir, no queremos morir. Para que este instinto de supervivencia sea violado, hace falta una enfermedad del espíritu muy grave. Y no me estoy refiriendo ahorita, queridos amigos, a un desequilibrio psicológico. Me refiero a una enfermedad más moral que psiquiátrica, y es el pecado de la desesperanza, el habernos cerrado al don de la vida, el sentido con el que Dios nos ha creado lo hemos perdido y hemos entrado en desesperanza. Al haber rechazado a Dios, también hemos rechazado el sentido de la vida que Dios mismo nos ha dado. Al tener una sociedad que vive completamente a espaldas a Dios, hemos con eso rechazado el don mismo de la vida que Dios nos ha dado. De hecho, ¿cuántas personas han intentado suicidarse? ¿Cuántas? Y el instinto de supervivencia les ha salvado en el último momento. Porque no es fácil saltarse ese instinto de supervivencia que la persona tiene. No es fácil. Segundo, el suicidio es gravemente contrario al justo amor a nosotros mismos. No solamente el instinto de supervivencia, sino que además Dios nos dio el precepto de amarnos a nosotros mismos. Por tanto, tenemos obligación de amarnos a nosotros mismos. Si Dios me ha creado
Yo no soy basura porque Dios no hace basura. Si Dios me ha querido, entonces, ¿cómo no me voy a querer yo a mí mismo? Tercero, el suicidio ofende también al amor del prójimo, porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con la sociedad familiar. El suicidio, aunque parece algunas veces un acto de valentía, como a veces se dice, es un acto más bien de cobardía absoluta, de salida, de irresponsabilidad. En todo caso, es una falta de valentía de no afrontar la vida y sus dificultades, de no afrontar la cruz tan tremenda que puede tener la vida. Y además que es una actitud muchas veces egoísta, porque es pensar solamente en uno mismo. El que se quita la vida no piensa en qué va a pasar con mi mamá, qué va a pasar con mi prójimo, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mis hermanos, qué va a pasar con mis amigos, qué va a pasar con mi vecindario. No, ellos no piensan en eso. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Al final, queridos amigos, les invito, ya mañana continuaremos con este tema, a ver una película, esa película del señor Frank Capra titulada Qué bello es vivir. Ojalá que la puedan conseguir y vérsela en este día. Qué bello es vivir, donde él plantea que alguien que en un momento de desesperación decide suicidarse, pero cuando se va a tirar por el puente, se le aparece un ángel y le permite ver, antes de que se suicide, lo que habría ocurrido si él no hubiera nacido. Y entonces se da cuenta que Dios le ha permitido hacer cosas buenas y que el prójimo ha recibido de nosotros muchas cosas buenas. Y al revés, también el prójimo nos ha enriquecido con las cosas buenas a cada uno de nosotros. Y así conforme va avanzando la película, poco a poco él va amando la vida y va terminando rechazando el suicidio. Por último, el suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Suicidarse es como decirle a Dios, tú te has equivocado conmigo. Es un rechazo del amor que Dios nos ofrece. Y algunas personas recurren a un argumento absurdo con el ejemplo de decir, me suicido para estar más pronto con Dios. No, eso es un argumento que no funciona. Detrás está la desconfianza. Dios no me puede hacer feliz. Y muchas veces esto es lo que nos lleva. Por tanto, queridos amigos, mañana continuaremos profundizando con esto. Cuidado con el pecado de la desesperanza.